La expresión nihilista y nihilismo ha sido muy poco frecuente que la gente se la aplique a sí mismo, ¿no? Es un término que suele utilizarse de manera despectiva y suele utilizarse para criticar a otras personas. Sí es verdad que hubo en el siglo XIX alguna corriente más que filosófica, ideológica, cultural, política, que se llamó nihilismo, que no tiene mucho que ver con lo que posteriormente se conoció como nihilismo, era más bien una variedad del anarquismo. Y en el siglo XX, pues quizá ha habido alguna gente dentro del área dentro del ámbito del existencialismo que han, ¿cómo se dice?, flirteado con el nihilismo, pero siempre considerándolo como algo, en último término, rechazable, ¿no? Una especie de solución desesperada más que otra cosa. Y entonces se ha tendido a identificar el nihilismo con la desesperación ante todo, con el no tener ganas ni ilusiones por absolutamente nada, o peor todavía, con el deseo de destruir lo que hay, ¿no? Pero en realidad el nihilismo, yo creo que entendido de manera un poco más literal, simplemente consiste en la tesis de que la vida no tiene ningún propósito. Esto naturalmente puede ser considerado como algo malo si pensamos que la vida tiene que tener un propósito. Pero si consideramos que la vida no solo no tiene un propósito, sino que no tiene por qué tenerlo y no es razonable esperar que lo tenga, pues no pasa nada. No tiene nada de malo. Vamos, no sé, por ejemplo, los satélites de Júpiter no tienen ningún propósito, no están ahí por algún propósito y eso no hace que sean algo criticable o algo por el estilo, ¿no? Entonces, afirmar que la vida no tiene ningún propósito, pues es una tesis filosófica que yo creo que es lo que tenemos que identificar literalmente con el nihilismo, que es bastante razonable, ¿no? Luego lo que pasa es que hay una larga discusión, a la que dedicaremos tiempo ahora, acerca de cuáles son las consecuencias que se siguen de aquí, ¿no? Pero en principio, ya digo, el nihilismo es más bien una especie de tesis descriptiva, ¿no? Que describe el hecho de que la vida humana, la existencia del universo, la historia humana, no es de por sí algo a lo que se le tenga que atribuir un propósito o un sentido. Mira, por así decir, lo que el nihilista niega es que existan valores morales objetivos con valor absoluto, ¿no? Y la forma como se reflejan estos valores en la vida y en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, es la de asumir una responsabilidad, ¿no? O sea, un valor lo que hace es como una voz que te dice esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, el nihilismo lo que dice es que esa voz es una ficción, que depende más de condiciones psicológicas, de razones evolutivas de nuestra especie, que de que haya unos verdaderos valores absolutos ahí que están causando esa voz, ¿no? Entonces, este sentido del deber que es el que está en la base de la mayoría de las teorías éticas, la única teoría ética que prescinde de él, yo creo que es el hedonismo, ¿no? Decir, mira, en realidad lo más importante es no sufrir demasiado, pasarlo lo mejor posible y responsabilizarte con medida. No hay que responsabilizarse con responsabilidad. O sea, no te cargues de demasiadas responsabilidades, ¿no? Tómate las cosas con calma, take it easy, que dicen los ingleses, ¿no? Entonces yo diría que el hedonismo para mí es la que mejor encaja en el nihilismo. Pero digamos que esto es un poco superficial hasta cierto punto, porque en el fondo el nihilismo lo que dice es que toda la moral es una ilusión. Entonces, es que estamos jugando a otro juego, no estamos jugando al juego al que creen estar jugando Aristóteles, Platón, Kant, etcétera, cuando hablan del bien, de la virtud, del deber, etcétera, etcétera. El nihilista dice, no existe el bien, no existe la virtud, no existe el deber. Solo existen en nuestra mente, existen como estados psicológicos, pero no hay una realidad objetiva
a la que tengan que responder, ¿no? Y entonces, esto no quiere decir que el nihilista piense que lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que nos dice el deber, porque esto es una contradicción en los términos. O sea, tenemos el deber de actuar en contra del deber, evidentemente no puede ser. O sea, no tienes el deber de actuar en contra del deber, simplemente no tienes ningún deber, objetivamente hablando. Pero esto es compatible con el hecho de que tú puedas sentir todos los deberes que quieras. Simplemente admites que no están más allá de tu mente, es simplemente algo, un circuito de tu cerebro que te hace sentir ese deber. Y si tú eres más o menos feliz teniendo una cierta moral, pues el nihilista no es quien para decirte que dejes de tenerlo, ¿no? Pues es tu problema, no es el problema del nihilista, ¿no? Allá tú. Pues ahí distingo cuatro consecuencias principales, o las cuatro tesis fundamentales del nihilismo, ¿no? La primera sería el ateísmo, que es, digamos, la forma más antigua del nihilismo, ¿no? De hecho, lo que hoy se critica como nihilismo hasta el siglo XIX y parte del XX, sobre todo la gente lo habría criticado como ateísmo, ¿no? Y de hecho en muchas partes del mundo pues sigue ocurriendo así. O sea, se dice una persona que no cree en Dios no puede tener una noción del bien y el mal, no puede ser una persona responsable, no podemos fiarnos de ella. En algunos países sería impensable que un ateo, por ejemplo, se presentara o tuviera muchos votos en una elección a presidente, ¿no? Por ejemplo. De hecho, en algunos países todavía está prohibido el ateísmo, porque se piensa eso, que el ser ateo es no solo negar los principios en los que se basa la sociedad, sino atacarlos e intentar, estás como impelido a destruir la sociedad, ¿no? Y esto es lo que se piensa actualmente cuando se le critica a alguien como nihilista, pues más o menos viene a ser esto, ¿no? Entonces el primer elemento básico del nihilismo, pues sería, o el primer fundamento sería este, ¿no? El ateísmo, ¿no? Pues que no hay valores absolutos, en primer lugar, porque no hay una divinidad, una realidad trascendente que nos imponga estos valores absolutos. El segundo es lo que hemos hablado antes sobre el determinismo, o sea, la negación del libre albedrío, que digamos esto es un ataque, por mi parte, hacia el existencialismo, ¿no? El existencialismo, digamos, da el paso, recorre la mitad del camino hacia el nihilismo, negando que existan valores absolutos, ¿no? Y acepta que la vida no tiene sentido, pero dice, pero la vida tiene que tener sentido. Y entonces, como la vida no tiene sentido, se lo tenemos que dar nosotros. Entonces, nuestra tarea en la vida es encontrar un sentido o crear un sentido para la vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues gracias a la libertad. El ser humano no está determinado por las circunstancias a actuar de una manera o de otra, sino que elige su propio camino. Entonces, esta libertad, al ejercer esta libertad, es cuando decimos, bueno, pues hemos creado un sentido, porque hemos dicho que el propósito de nuestra vida va a ser este, y eso procede, ya digo, de nuestra libertad. Entonces, negar el libre albedrío, pues simplemente dice que tan ficticio como la creencia en Dios, o en los dioses, o en el más allá, en la reencarnación, o en este tipo de cosas, tan ficticio como creer eso es creer en el libre albedrío. Claro, el libre albedrío es una cosa absolutamente incompatible con las leyes de la física. Y por lo tanto, no, o sea, en una naturaleza gobernada por las leyes de la física no puede existir algo así como el libre albedrío. Así que esto también lo tiramos a la basura. Y claro, pues ya se empiezan a echar las manos a la cabeza. Entonces, si no existe el libre albedrío, ¿qué diferencia hay entre el bien y el mal? ¿Por qué castigamos a los culpables? ¿Por qué, cómo distinguimos, cómo atribuimos responsabilidad a la gente si no existe el libre albedrío? Y yo digo, bueno, es vuestro problema. O sea, la cuestión es que no existe. Pues ahora inventaros cómo salir de esta situación. O sea, si doy una pista, y es, pensemos en lo importante, ¿no? Que es el fútbol. Imaginémonos que no existe el libre albedrío y estamos pensando en el fútbol, ¿no? ¿Quitamos los penaltis porque no existe el libre albedrío? Pues vaya tontería. O sea, aunque no exista el libre albedrío,
el fútbol tiene su gracia porque existe la regla de los penaltis, ¿no? Pues si se comete una falta... bueno, pero es que entonces, ¿cómo distingue las faltas voluntarias de las involuntarias? Bueno, pero es que el negar el libre albedrío no niega que exista una diferencia entre lo voluntario y lo involuntario. O sea, si yo levanto la mano y la muevo así, esto es voluntario. Si cuando late mi corazón, no es voluntario, es involuntario. O sea, son dos fenómenos fisiológicos y neurológicos completamente distintos, los voluntarios y los involuntarios. El determinismo no niega que existan elecciones voluntarias. Lo que niega es que podrían haber sido de manera distinta a como fueron. O sea, no niega que el defensa ha cometido voluntariamente, ha dado con la mano al balón voluntariamente. Lo que niega es que tuviera la posibilidad de no hacerlo, pero ya que lo ha hecho voluntariamente, pues tiene sentido aplicar la regla del penalti. Bueno, pues es penalti y pitamos penalti y ya está, ¿no? Bueno, el materialismo, cuando he hablado antes sobre este sería el tercero, yo le pongo el cuarto lugar, pero bueno, es lo de menos. Cuando he hablado del consumismo, de la sociedad de consumo y demás, el último hombre de Nietzsche, pues es materialismo en este sentido, no en el sentido de decir todo es material y no existe lo espiritual, en el sentido de Demócrito, digamos, pues solo existen los átomos y ya está, ¿no? Sino material en un sentido un poco más peyorativo, si queremos todavía, ¿no? Pues mira qué materialista eres, que solo piensas en el dinero, ¿no? Es un poco curioso porque el dinero, no hay nada más inmaterial que el dinero, ¿no? Y ahora con las tarjetas de crédito y demás, pues el dinero no es algo así físicamente tangible, ¿no? Pero bueno, aceptemos materialista como sinónimo de que solo nos interesa el dinero, ¿no? Y bueno, esa sería la principal consecuencia, yo creo, a la que llega el nihilismo, y posiblemente lo que más temen los críticos del nihilismo, porque dicen es que si aceptamos el nihilismo vamos a terminar aceptando el materialismo. Entonces vamos a perder todo lo espiritual, ¿no? Y todo lo que le da sentido a la vida y todo lo que tiene que ver con los valores, ¿no? Lo que dice el nihilista es que, bueno, ser materialista no necesariamente quiere decir que seas egoísta. Tú puedes querer el bien para los demás, puedes querer la justicia, puedes desear... Lo único que no hay una base objetiva por la cual tengan la obligación de desearlo, ¿no? Pero tampoco hay una obligación objetiva de que desees lo contrario, ¿no? Simplemente cada cual tiene los valores que tiene, y si tú tienes los valores que dicen que es mejor una sociedad justa que una sociedad injusta, es mejor la igualdad que una desigualdad extrema, etcétera, etcétera, pues el materialista lo que dice es, fíjate, cuando quieres que todos seamos iguales, cuando quieres que la sociedad, que la economía sea justa, pues básicamente lo que quieres es que la gente tenga bienestar material parecido. Es decir, no quieres que dice, bueno, pues que viva en la pobreza más absoluta, pero bueno, que sea feliz con otras cosas, ¿no? Pero que nada, de dinero prácticamente nada, ni servicios públicos ni nada, pero es que se busque otras formas de ser feliz. No. Quien busca la justicia desde el nihilismo materialista lo que quiere es pues un bienestar material para todo el mundo. Pero tampoco estamos obligados los nihilistas a rechazar lo que se considera valores espirituales, pues como, qué sé yo, la belleza, el amor, la tranquilidad mental, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único es que para nosotros eso también es material, es simplemente, o sea, el amor es pues un determinado fenómeno neurológico que les ocurre a los mamíferos, ¿no? Bueno, a los animales, básicamente, ¿no? No es algo inmaterial, no es algo espiritual, es algo plenamente material. Las experiencias estéticas, pues igual, son una forma en la que funciona nuestro cerebro, una forma tan material como cualquier otra, ¿no? E incluso, por volver al fútbol, yo el fútbol es un ejemplo que pongo muy, muy a menudo, ¿no? Dice, bueno, es que el que lo reduce todo a lo biológico, pues piensa que los humanos son como animales, ¿no? Bueno, primero, los humanos, claro que son animales, ¿qué van a ser? O sea, no son
no son coches, somos animales, ¿no? Pero los animales no humanos, no hay animales no humanos que sean capaces de disfrutar con el fútbol, ¿no? De entender en qué consiste eso de meter más goles que otro equipo, de ganar una competición. O sea, requiere unas capacidades cognitivas bastante sofisticadas en no solo entender el fútbol, sino disfrutarlo. Que luego puede parecerte una chorrada, por supuesto, igual que a todo el mundo, pues hay un montón de otras cosas que le parecen la más de tontas, ¿no? Pero a quien le gusta, pues no es nada, digamos, básico en sentido de no humano, sino meramente animal o irracional o algo así, ¿no? Luego también en el libro digo que me parece muy bien que se diga que cuando la gente pierde la religión, pues la intenta sustituir con otras cosas, y entonces en ese sentido el fútbol es la religión de ahora, ¿no? Digo, sí, me parece muy bien que digamos que el fútbol es la religión de ahora, pero entonces admitamos también que la religión era el fútbol de antes. O sea, que si decimos el fútbol satisface las necesidades psicológicas que tenía antes, las que la gente satisfacía antes con la religión. Digo, pues sí, vale, estupendo. Luego pasa que la satisface mejor. La religión posiblemente dejaba mucho que desear en este sentido en comparación con el fútbol, ¿no?